te llaman y te dicen, te vas a mover de país. ¿Uno por dónde empieza? Digan que sí, ya miramos. El año que me fui ni siquiera me alcanzaba para pagar todos mis costos. Le dije a mis papás, medio me ayudan, medio me subsidiaron mi primer año, pero en un año o te ascienden o te devuelves. Me voy por uno. Libre 5. Ir, conocer una nueva cultura, solo va a llegar uno como un profesional más fuerte, más grande. En el trabajo, la diferencia más grande que yo veo entre cultura y cultura es la forma en que la gente se comunica y la forma en que se toman decisiones. Que hay que tomarse menos en serio, esto es más líquido, igual de lo que uno piensa. Tengo que quedar, pero me quiero quedar. Me fui a Brasil sola, me fui a Chile sola y volví acompañada. Me terminé casando. El país, por más de que somos parecidos entre Latinoamérica, vive de una forma muy distinta, algo que para mí es muy sutil, que es la confrontación. Abordan el no. Hay no, no hay no, se dice, está implícito, tú eres el que se tiene que adaptar, pero eso es difícil. Cuando el jefe es nuevo, el nuevo es uno. Esto es Marketing Boosters, el podcast de las cabezas de marketing donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Acá lo que estamos haciendo realmente es compartiendo nuestras dudas, nuestras experiencias y aprendizajes. Yo soy Carolina Meléndez. Y yo, Germán Giraldo, dos ex CMOs compartiendo nuestros hacks y los de otros cracks, para que no te sientas solo en este camino del marketing. Hola, soy Germán Giraldo. Primero que todo, gracias por oírnos. Quiero pedirte un favor. Dale suscribir para que puedas recibir todos los últimos episodios que vayan saliendo y así puedas tener la información de primera mano. También quiero contarte que en Flyboost somos una aceleradora de estrategia, tanto de negocio como de mercadeo, como comercial o de comunicación. Nos sentamos con CEOs o CMOs a construir su estrategia junto con su equipo también, para que todos queden alineados con una propuesta estratégica sólida para ganar en el mercado. Y lo hacemos con metodologías probadas que Caro y yo aprendimos en el mundo corporativo. Así que si quieres contactarnos, puedes escribirnos en LinkedIn y con gusto agendamos una cita para ver cómo te podemos ayudar. Chao y sigue disfrutando de este podcast. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Marketing Boosters, donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Y hoy tenemos una invitada espectacular, una invitada que ha vivido en Colombia, en México, en Chile, en Brasil, que ha trabajado con diferentes culturas, ¿no? Culturas asiáticas, diferentes culturas latinoamericanas, americanas. Ha trabajado en transporte, cuidado personal, consumo masivo, mejor dicho, de todo, un popurrí. Carolina es un popurrí. Es un mix, es un mix. Y hoy la tenemos para hablar de un tema muy, muy chévere y es el reto de hacer marketing en diferentes culturas y hacerlo en diferentes países. Bienvenida, Caro. ¿Cómo estás? Gracias, German. Un gusto estar acá con ustedes y con todos los que nos vean o nos oigan. Caro, bienvenida, qué rico, de verdad, qué placer, qué gusto poder tenerte y poder hablar de estos temas con alguien que lo conoce también y que nos va a dar unos buenos hacks para este episodio. Entonces, bienvenida, de verdad, gracias y arranquemos. Bueno, vengan, les Gracias, cuento Caro. un poquito de Caro para que vean el por qué vamos a hablar de este tema, ¿no? Caro comienza su vida profesional en investigación de mercados. De hecho, tuve la fortuna de trabajar con ella. Trabajamos varios años Exacto. en Mi compañero de mi primer trabajo. En nuestro primer trabajo, claro, nuestro primer trabajo. Pero German, ya no digas Milward Brown porque la gente no va a saber de dónde hablamos. Ya toca decir Cantar. Sí, Cantar. Aunque le decíamos Wilmar Brown, ¿no? Porque nadie podía pronunciar ese nombre, entonces le decíamos Wilmar Brown. Y hoy se llama Cantar, ¿no? Una multinacional de investigación de mercados. Y con Milward se fue a trabajar a Brasil, ¿no? Allá te fuiste a trabajar primero en Brasil, luego tuviste una transición de trabajar en agencia a cliente, ¿no? Exacto. Y empezaste a trabajar en investigación de mercados en Johnson Johnson, allá en Brasil, y luego te fuiste a Latam, ¿no? Te fuiste a Latam, Ahí volví a Colombia. Luego te fuiste a Chile, luego te volviste a Colombia, si no estoy mal, y luego te fuiste a trabajar en Avianca, ¿no? Como Marketing Global, ¿no? Global Director, y estuviste varios años allá, y luego otro medio de transporte, ¿no? A Didi, y estás ¿Sí? ahí, Se puede trabajaste, decir que sí. pero con una cultura diferente, ¿no? Porque trabajaste entonces
Johnson Johnson, que eran americanos, luego con chilenos, luego a trabajar, bueno, con Colombia, slash Brasil, ¿no? Y ahora con una cultura asiática y te fuiste a vivir a México y llevas 2 años viviendo en México, ¿no? ¿No? Entonces, Exacto. ha sido un mix de entender demasiadas culturas en las que trabajas, pero también viviendo con otras culturas y trasladando también una familia, porque eres mamá de Emilia y Antonia, ¿no? Y que también tiene un ingrediente en el que cuando uno, que una cosa es cuando uno se va solo y que lo has experimentado, pero hacerlo con familia también tiene sus retos. Este episodio va a estar buenísimo y quiero comenzar con una primera pregunta, Caro, y es, ¿qué es lo más chévere, bacano, como decimos en Colombia, delicioso de todas estas mezclas de cultura y esos cambios de cultura y eso que has visto? ¿Qué es lo más chévere de todo eso que te ha pasado? Bueno, pues se puede imaginar que me encanta porque de verdad ya esta es como la cuarta o quinta vez que me muevo. Diría que lo más delicioso que tiene es que no paras de descubrir cosas nuevas, sea del lugar al que llegas, de las personas en las que llegas, como que en verdad sales 100% de la monotonía y vuelves a empezar desde encontrar cuál es el café que te gusta, en qué lugar. Y digamos que es un agridulce, ¿no? Porque hay cosas que también duele de eso, como salir de tu zona de confort 100%. Yo digo, cuando tú no sabes ni cómo se llama el remedio que tomas para el dolor de cabeza, te saca un montón de tu zona de confort, pero al mismo tiempo, entonces te toca pensar cómo se llama el Dolex en este país. A veces ni siquiera se llama igual el principio activo, entonces es como yo le llamaba acetaminofén, en México le llaman paracetamol. Cosas tan básicas como con qué me quito un dolor de cabeza, pero siento que es una experiencia deliciosa de empezar a descubrir comida que venden en los supermercados, cómo son las personas, a dónde van, qué hacen. Y a mí me gusta mucho como tratar de entender cómo lo hacen localmente también. Creo que hay una mezcla de momentos en que uno lo vive más con otros extranjeros que se vuelven tu familia, momentos en que lo vives más con los locales, pero me encanta descubrir qué hay localmente en todas partes y como qué mueve la cultura local de cada país al que voy. Claro, y delicioso eso desde la parte personal, pero y desde la parte corporativa, ¿qué es lo más bacano de ya cuando estás en la oficina, ¿no? Dentro de la oficina, ¿qué has descubierto? Pues es que desde la parte corporativa yo digo que esto es como una maleta que se va llenando. Cada lugar al que llegas, tu maleta es más grande y entonces lo que hace es que te amplía la perspectiva demasiado. O sea, primero porque cuando tú tienes roles regionales o globales y nunca te has movido de tu lugar, es muy difícil realmente llegar a entender las diferencias o lo que puede estar pasando, tener incluso empatía con otros equipos. Cuando tú tienes un rol regional, siempre hay como esta dicotomía de conversaciones entre los regionales y los locales o los globales, ¿no? Que es como, ellos no entienden mi país, ellos no tienen ni idea de lo que está pasando acá. Y esta frase la oyen muchísimo los que están en cargos regionales o globales. Es como, sí, pero tu estrategia está súper bien, pero no para mi país. Y pasa demasiado, Clásico. ¿no? Y creo que lo que es más rico de eso es primero, saber de verdad a qué se refieren cuando te dicen eso, porque hay una parte de verdad, no es solo resistencia, no es solo de pronto un poquito de ego que existe detrás de decir yo conozco mi mercado y tú no, sino que de verdad te das cuenta de las sutilezas que a veces son en lo que significa el lenguaje en un lugar o en el otro, a veces son palabras que existen en los dos lugares, pero simplemente es sutil la diferencia de lo que significa para los dos países, que cambia que un concepto funcione bien o no, o es la forma en que se viven temas sociales, por ejemplo, que pueden ser tan diferentes en la forma en que las personas locales lo viven, que puede generar empatía o rayar o pasar otras líneas. Creo que lo más rico de eso Como es ganar ejemplo, perspectiva. como, ¿qué ejemplo tienes de eso? Mira, te diría, hay un tema que es polémico, entonces sin entrar justamente porque es polémico, un tema en el que yo me he dado cuenta que vivimos súper diferente. Todo lo que tiene que ver con la parte de la mujer y el feminismo y cómo quieres entrar dentro de la conversación como una marca, por ejemplo, para hablarlo muy no desde creencias, sino desde una marca. Me he dado cuenta que es un tema que es común, es un hilo conductor, se habla en todas las culturas, pero por ejemplo, viniendo a México he visto que tiene una carga y un peso y una conversación muy distinta a la que tiene en Colombia. Entonces, uno podría ser ligero, si quieres, si se lleva un poquito, y no porque no sea tampoco, o sea, lo digo con todo el respeto, por eso es un tema complejo, pero no porque no sea un tema importante en Colombia, sino porque la forma en la que se vive es bastante distinto, porque de pronto acá se asocia mucho más a la violencia de género que hay, que de pronto a causas un poco más, por ejemplo, si lo piensas en el trabajo, incluso a temas un poco más
de oportunidades. Y desde ahí el abordaje es súper distinto. El tema puede ser el mismo, pero no puedes tocarlo con la misma energía, digamos, o el mismo tono, si lo que tiene de trasfondo es así de diferente. Entonces, ese es como solo un ejemplo, Pero súper pero como profundo. esos hay muchos. Y ese es de los complejos, complejísimos, ¿no? Porque entonces dices, bueno, entonces, ¿cuál es la línea que quieres seguir cuando tienes un área regional, ¿no? Que busca hablar en momentos. Entonces, ¿quieres hablar el Día de la Mujer? ¿Cómo? ¿Cómo quieres hablar el Día de la Mujer? ¿Y qué tanto esperan de ti los usuarios como marca que te posiciones o los consumidores? ¿Y cuál es la postura que puedes tomar en dos lugares donde se ve tan distinto el tema, habiendo un hilo conductor común, que es querer un espacio mejor y más seguro para las mujeres, ¿verdad? Es desde las oportunidades, es desde la seguridad y la violencia. ¿Cuál es la postura como marca que tienes? ¿Qué es lo que defiendes? Súper complejo. Entonces podría fácilmente venir un concepto, y esto no he llegado a esto todavía, pero podría venir un concepto de global que dice, vamos a hablar así el Día de la Mujer. Y te puede decir un mercado, acá no hables así. Y es como, pero ¿por qué? ¿No es una causa que está común? Sí, pero la sutileza está en verdad cómo lo vive la cultura local para entender cómo te quieres comunicar también. Me encanta y se me ocurren tantas preguntas, pero es que están un poquito desenfocadas de lo que veníamos, porque uno de los grandes retos que hay es, ¿cómo hago yo? Yo también tuve cargo en el que recibía temas regionales y fui de esas. Acá no, acá eso no funciona, pero fui propositiva, digamos que en mi caso fue, acá eso no funciona, lo ensayamos, propusimos qué y finalmente se utilizó como benchmark lo que habíamos propuesto. Y también desde el otro lado, en cargos regionales, en donde me pareció súper complejo motivar a los distintos países a comprar la estrategia, comprar el porqué, haciendo lo que tú dices, o sea, metiéndose en la cultura, entendiendo con las agencias, con los equipos, con los consumidores locales, sus temas profundos, en donde las sutilezas, pues es algo que uno aprende a, a soltar, digamos, empoderar a cada país a que ajuste, pero en cómo logramos esa alineación, que es el éxito de un cargo global, cuando normalmente además la plata para ejecutar está en los países, no la tenemos los de los cargos globales. ¿Cómo así uno es su cargo? Porque tú lo has hecho exitosamente en muchos mercados y con muchas compañías. Entonces, algo debe haber ahí que podamos rescatar para contarle a los demás. Sí, yo creo que depende mucho de, se me congelaron un momento y me, oye, ya volvieron. Sí, volviste. Depende mucho de la empresa en la que trabajes y la forma en que se trabaje. Yo creo que cada vez más, y esto sí es indiferente a la compañía, tenemos una ambición de ser más relevantes culturalmente, porque en verdad nos hemos dado cuenta como la comunicación no está solamente en la tarea de entregar un mensaje, y si tu mensaje puede haber sido entregado pero no escuchado. Estaba oyendo en una de las charlas de las semanas pasadas de Cannes, y al final la diferencia está en que cada vez estamos más conscientes y más interesados en generar esa relevancia cultural. Y creo que en eso los promedios hacen que se haga muy difícil generar esa relevancia cultural. Es demasiado difícil generar una campaña regional o global que tenga 100% de relevancia cultural, que pueda lograr conectarse con el usuario local. Hay temas y hay gente que lo logra, pero pues o hay marcas que lo logran, porque creo que depende muchísimo de la plataforma de marca, pero hay una capa que acaba siendo todavía muy local. Entonces, creo que lo que yo he encontrado un poco es que la clave está en un mix saludable. Y en un mix saludable me refiero a encontrar cosas en las que tú buscas homogeneidad, escala, porque en verdad necesitas tenerla también cuando tienes, ahorita nosotros tenemos 9 países en Hispanoamérica que estoy trabajando dentro de. Y cuando tienes 9 países, desde un Chile, una Argentina, un México, un Colombia, vas a encontrar muchas diferencias, pero también vas a encontrar cosas comunes. Entonces yo creo que es también entendernos en que sí hay cosas que en las que en que nos parecemos. Veo que el reto es mucho mayor en colegas nuestros que están, por ejemplo, en Middle East o incluso hacia Southeast Asia, donde tienen a veces un idioma por país. O sea, nosotros al final tenemos algunas cosas en las que nos parecemos, algunos temas culturales, incluso a veces hay celebrities, o sea, como, no sé, influenciadores o celebridades que son comunes. Entonces creo que hay que pensar en lo que es de escala, en dónde están las cosas que tenemos en común y en las que nos parecemos. Hay unos insights que pueden viajar entre esos países. Y entonces buscar cuáles de esos insights, cuáles de esas celebridades, cuáles de esos puntos de contacto son comunes, pero guardar siempre un presupuesto para buscar esa relevancia más local desde
entonces busco influenciadores como más micro o más locales, o busco estar en eventos más locales para buscar esa conexión. Y yo creo que ese balance deja espacio un poco a las dos cosas, ¿no? A que si tú puedes comprarme un concepto transversal, pero me puedes decir en una parte cómo va a vivir en tu mercado, podemos conversar. Y creo que al final lo que a veces genera muchísima resistencia es cuando pretendemos que haya una sola cosa que le funcione a todos de una forma muy plana. Creo que nos ayuda hoy la importancia y el volumen que han tomado en las conversaciones en redes sociales, las conversaciones en plataformas de contenido, que dejan que uno pueda hacer, por ejemplo, ese mix de una forma saludable. Si, por ejemplo, haces una campaña, la parte más, digo yo, de alcance y frecuencia, la puedes hacer de una forma un poquito más consistente para todos, pero ya después tienes conversaciones con los equipos locales para entender y dónde esto va a encontrar un switch de mucha conexión local o de relevancia cultural. Y ahí creo que se logra una conversación de doble vida donde hay espacio para que los dos aporten valor, porque creo que no solo se trata de convencerlos, se trata de verdad entender que hay un punto. Hay un punto en que hay cosas que no van a conectar al 100%, pero tampoco es eficiente ni se logra hacer todo 100% a nivel local. Entonces es entender, es tener conceptos y plataformas muy claras y sobre esos conceptos entender qué parte vive en lo más, si se quiere, genérico o común y qué parte vive en lo más local. Y porque estás construyendo pues una marca global que se tiene que ver consistente. Y en ese mix de balance, si pudiéramos ponerle un porcentaje, ¿y eso es qué? 70-30, 60-40, Más o 50. menos, para mí más o menos va en un 70, es que ¿sabes qué pasa? Va a depender mucho de cuál es tu base de presupuesto, porque la respuesta para mí no es en porcentaje, sino en, primero, busco cubrir la tarea, por ejemplo, por decirlo así, de llegar al alcance de la frecuencia que tengo que tener y después busco tener un incremental que trato de distribuir de esa forma. A no ser de que desde la concepción de la idea sea una idea que 100% es distribuir, porque también puede pasar una idea que sea 100% queremos voces locales hablando sobre esto y la idea es el hilo conductor, pero la ejecución es 100% local. Eso también puede pasar. Pero yo te diría que depende del presupuesto que tienes. Si tienes suficiente presupuesto, puedes llegar a decir 50-50. Si es que con el 50 inicial logras cubrir unas necesidades básicas de algunas métricas que te van a ayudar a decir, bueno, voy a asegurarme que distribuyo el mensaje lo suficiente y después voy a tratar de trabajar con el resto. ¿Y por qué no lo hago al contrario? Podría ser al contrario, no podría decir, dejo el 70% para mirar esta parte de relevancia cultural y la otra parte la completo, por decirlo así, con lo que está estandarizado, pero creo que nos hace falta herramientas todavía para la medición y para estar, es que creerle, porque yo creo en el poder de hacer esa parte local, la capacidad de medir de una forma más consistente que eso nos esté llevando a los resultados, creo que todavía es un reto para decir que distribuiría más en esa parte. Y segundo, pues yo con una marca regional o global priorizaría un poquito la consistencia y después daría ese espacio. Entonces creo que hay esas como dos variables de por qué haría ese mix, pero digamos en mi caso es más un 70-30 y ahí ya creo que va a depender mucho de cuál es la base de presupuesto. Habrán mercados que no tengo el espacio para el 30, porque tengo algunos mercados que son de segunda prioridad y donde tengo que hacer la tarea de distribuir un mensaje clave y no puedo entrar a dejar un presupuesto adicional para la localización extrema, ¿no? Pero el presupuesto lo manejas tú, centralizado. En mi caso sí, Sí, pero he estado en todo. He claro. tenido un poco de todo. O sea, he tenido lugares en donde estoy en ese lugar que tú dices de te quiero convencer porque tú tienes toda la plata, que lo hace complejo. Pues en este momento yo tengo una mezcla de las dos cosas. Tengo algunos equipos que manejan el presupuesto, otros equipos que influencian, pero sí, en este momento sí. Genial. Entonces ahora yo me quisiera devolver al principio. Caro, te llaman y te dicen, te vas a mover de país. ¿Uno por dónde empieza? Yo creo que esa respuesta cambia mucho, como decía Germán al principio, en el escenario de estar solo o estar acompañado. Creo que eso es lo primero, que realmente cuando están solos yo les diría, digan que sí, ya miramos, ya hablamos del resto. Primero digan que sí. Digo eso porque creo que lo que uno se lleva y lo que uno crece es más grande que las matemáticas que pueda hacer. Ya hablamos de qué cosas hay que tener en cuenta, pero lo primero es decir, sí, o sea, probar, ir, conocer una nueva cultura, solo va a llegar uno como un profesional más fuerte, más grande. Entonces, cuando lo hacía sola, que lo hice, digamos, me fui a Brasil sola, me fui a Chile sola y volví acompañada, porque de hecho un poco de mis motivaciones para regresar fue pues que tenía una relación a larga distancia y me terminé casando con mi esposo cuando volví a Colombia y ya después a México nos vinimos todos juntos, ya con una hija y la segunda es mexicana. Entonces, cuando estaba sola, creo que lo primero es entender
un poquitico cómo es la vida en el lugar y digamos casi siempre he tratado de buscar a alguien, he tenido la suerte de conocer personas que trabajan localmente. Y esto lo digo porque hay lugares donde el costo de vida puede ser súper alto, tener un apartamento puede ser súper alto. Entonces, en verdad creo que yo ya llegué a ese punto que cuando me dicen te voy a mover, ya tengo como esas variables que miro en casi que en un business case de que hay que revisar. Por ejemplo, cómo se cubre la salud o no en ese lugar. En México la cobertura de salud es súper compleja, no hay nada como lo que hay en Colombia, como las prepagadas o las ISAPRES en Chile, no hay, entonces tú tienes que cubrir tu salud y tienes que tener eso en una bolsita de presupuesto que no es menor. Si tienes hijos, aún más, ¿no? Empiezas a cada cita al pediatra por pago privado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cubrimiento de la salud? ¿Cómo son los impuestos? Que es la otra parte que uno ignora y hay temas de conversaciones culturales diferentes. En Chile, por ejemplo, tienen mucho la costumbre de hablarte de tu salario neto. Me parece interesante porque en verdad es lo que uno tiene en el bolsillo para realmente vivir, pero en los otros países estamos acostumbrados a hablar del salario bruto. Entonces, si te hablan del salario bruto, ¿cuánto te van a quitar? Porque tú puedes decir, ay, mi salario, digamos, últimamente en los últimos años ha subido un poco el nivel de impuestos en Colombia, pero antes podías haber estado en un 15 o en un 20% de tu salario en impuestos y de moverte a un país de un 35%. Entonces, tienes que tener súper claro cuánto vas, o sea, te dan un número, pero bueno, cuánto de esa plata va a salir, cuánto cuesta vivir allá, tener un apartamento o vivir con un roommate si uno está dispuesto. ¿Dónde está la oficina para entender si uno necesita tener carro, no necesita tener carro, va a poder vivir sin eso, como para poder hacer sus números, ¿no? Porque yo diría que hay una parte de exploración del lugar que siempre va a ser interesante. No diría que la variable para mí es ese lugar tiene afinidad conmigo, no, creo que entre Chile y Brasil como experiencia de lugar para vivir son como los dos opuestos de América Latina y es incluso algo que yo hablaba cuando yo me fui a vivir a Chile. Fui a trabajar en el proyecto de fusión de marca de la ANITAM y era justo juntar esas dos culturas, la cultura chilena y la cultura brasileña, ¿no? Y es como, no podríamos estar en extremos más opuestos de la cultura, pero de ¿Por las qué? dos sacas cosas increíbles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en dos lados opuestos de la cultura? Danos un poquito vamos a poner acá un poquito de etiquetas, no se lo tomen al pie de la letra, Sí. pero sí para poder tener Ese es un buen en disclaimer. cabeza de todo lo que es una cultura que tenga unas características versus otras tan opuestas. Caro, ¿cómo era eso? Sí, yo creo que traes un buen punto porque obviamente nada se puede generalizar y en todos los lugares se encuentra un poco de todo, entonces voy a generalizar con permiso de entender que seguramente habrán personas que Para no se efectos identifican. educativos. Exacto. Pero nada, en general, si tú miras la forma en que se vive la cultura en Brasil, que está súper enfocada en el disfrute, en la música como una parte muy importante de la cultura, en que, no sé, yo aprendí cosas en Brasil como para mí el fin de semana se acababa el domingo a las 3 de la tarde, que uno como bogotano tiene la cultura de ir a su casa a esperar que sea lunes. Y mis amigos en Brasil me decían, pero es que no es lunes. O sea, ¿cómo así? El lunes solo empieza mañana. O sea, el fin de semana se acaba el domingo a las 12 de la noche. Y si es como, salgamos a tomarnos algo y a ver samba el domingo a las 6. Y yo, pero el domingo a las 6 ya casi no es fin de semana. Pero sí es. Entonces, desde como un ejemplo extremo, pero literal de conversaciones que tenía, donde entran a trabajar a veces a las 10 de la mañana en muchas empresas, en Johnson y Johnson, yo entraba a las 10 de la mañana y al principio me parecía absurdo, yo como, yo nunca voy a entrar a yo voy a llegar aquí a las 9 todos los días. Y claro que no, 3 meses después estoy corriendo a llegar a las 10 porque también entras en la cultura y aprendes que, claro, es que salimos a comer ayer y salimos hasta tarde y después te quedas hasta más tarde, no es que trabajen menos, simplemente lo viven distinto y ahí te vas dando cuenta, pero hay mucho enfoque en vivir la vida y trabajar como un medio para vivir la vida y no vivir para trabajar, ¿verdad? Y entonces eso se ve en todo, como les digo, en la cultura, en cómo ven la música, en cómo ven el disfrute. Y después te vas a un lugar como Chile, que lastimosamente tiene una herencia muy fuerte de dictadura, de muchísima gente de la que convive contigo en el trabajo, pues creció bajo un modelo en donde pues la libertad y la salida y el disfrute estaban como fuera de cuestionamiento, ¿verdad? Entonces te das cuenta de una cultura muchísimo más estructurada, rígida, donde probablemente, y eso lo ves incluso a nivel corporativo en las expectativas que tienen de cómo te comunican, cómo siguen instrucciones, cómo viven el fin de semana también de nuevo para devolverme. Entonces te vas a encontrar mucha menos actividad en las calles, la gente seguramente pasando muy con su familia, con una tradición, he oído que ha estado cambiando un poco, pero de familias muy grandes, donde tú llegas, yo llegué a vivir a Chile con 32, creo. No, con 31. Y llegué soltera y para hasta la señora que me alquilaba el apartamento me miraba con cara de, ay, pero ¿por qué? ¿Está todo bien?
Y yo, solo quiero un apartamento, no me juzgues, no te preocupes. Solo ayúdame a conseguir un apartamento. Entonces, donde hay una expectativa súper diferente del rol que tiene como la mujer, la sociedad, un trabajo mucho más estructurado. Yo me acuerdo que cuando nosotros trabajamos un proyecto con Interbrand para hacer esa fusión de las marcas LAN y TAM, donde se decidió no irse todo a LAN ni irse todo a TAM, sino Perfecto. ir algo nuevo, sí, fue muy conveniente la TAM, pero me acuerdo que la descripción a la que llegaron es como, bueno, para que esto realmente consiga abordar todo lo que son las dos culturas, vamos a ser cálidos por dentro y elegantes por fuera. Y esa era un poco como la frase que trataba de encerrar lo que hacían las dos culturas. Y lo ves desde la ejecución del servicio que tiene cada mercado, que está muy amarrada también a sus culturas, ¿no? Como cada uno ejecutaba el servicio, tan probablemente desde la cercanía, tan la eficiencia, el cumplimiento, la puntualidad, y que son dos formas muy distintas de dar un buen servicio, porque creo que las dos eran excelentes aerolíneas, pero ves la parte cultural metida hasta en cómo operan, en la forma en que tiene un protocolo, un auxiliar de vuelo versus otro, ¿no? Entonces, te diría que sí, para mí son como las dos culturas más diferentes que he estado y que digamos, para mí a nivel LATAM, bueno, yo hice mi intercambio en Holanda también, tuve un corto paso, y creo que los chilenos son lo más cercanos a los holandeses en ese sentido, que a lo que ves con el resto de los latinos. Eso es un tremendo hack y voy a hacer un recuento acá rápido con un pedacito de experiencia que acabo de tener. Y es que tú explicaste la cultura de uno de los países, la cultura de Chile, con su carga de contexto histórico. Y me parece clave verlo así porque llegué hace poco de Japón y allá todo es comunidad, ¿no? La comunidad y el bien común por encima del bien individual, tanto que se van a veces hasta el extremo porque uno dice están apagando la individualidad y prendiendo demasiado el bien común y cuando a ti te apagan la individualidad, pues no eres feliz, porque necesitamos poder tener nuestra individualidad también valorada. Y analizando por qué se daba eso, pues es un país que lo han destruido, las guerras, los tsunamis, los incendios, los huracanes, y tienen que tener esa fortaleza de comunidad, porque si piensas individual, pues no vas a poder sacar el país adelante, es un desastre natural. Entonces, qué bueno es como no solamente irte al país y ver gente cómo trabaja, sino de dónde viene eso, porque tiene mucho valor. Entonces me parece súper, súper interesante. Oye, Sí, Caro, 100%. hablemos de, Dale. listo, ahora estás en el nuevo país o estás entrando a una compañía con una nueva cultura. Y uno tiene diferentes stakeholders, ¿no? Tiene los de arriba, los del lado y los que lideras, ¿no? ¿Qué aprendiste? Y empecemos con los stakeholders de arriba. ¿Cómo, y los de al lado, cómo es esa transición y cómo empezar? Y así como nos dijiste que tenías un template para moverse a otro país, no, ahora me voy para México, le cambias ahí Me los. escriben si necesitan el Sí, template. eso les iba a decir, claro, si se van a mover de país, porque los que nos están viendo dicen, no, yo vivo en Colombia, no, ya no necesito ahorita, pero cuando menos piensa, en un año se está moviendo a otro país, ¿no? Entonces pilas, y ahí le escribe a Carolina Bella el LinkedIn, la busca, y ahí le manda el template, ponlo ahí, Les tengo, público, Caro. les tengo la página que buscan para mirar cómo se transfieren los costos de vida de país a país, todo ahí está el playbook. No, Caro ya tiene unos hacks tremendos ahí para que le escriban. Entonces, Caro, llegas y bueno, ¿y cómo es lidiar con una cultura diferente, ¿no? Americana, asiática, chilena, ¿no? ¿Cómo empezar a manejar esos stakeholders desde una nueva cultura? ¿Cómo funciona eso? Sí, yo creo que, a ver, uno lo vive un poquitico de compañía a compañía porque siempre por más, digamos que a pesar de las diferencias de orígenes, igual cada compañía tiene como su subcultura. Entonces yo creo que uno siempre que llega a una nueva compañía tiene que pasar un poco por ese proceso de lectura cultural, de entender, pero obviamente esto es con esteroides, disparado al 100, ¿no? Es como ese mismo ejercicio de entendimiento cultural, pero disparado en 10, porque si me preguntan cuál es en el trabajo la diferencia más grande que yo veo entre cultura y cultura es la forma en que la gente se comunica y la forma en que se toman decisiones. Y esas son como las dos cosas que para mí tienen más grandes diferencias. Creo que nosotros como marqueteros tenemos una ventaja al movernos de país a país, porque yo digo que nuestro trabajo igual es leer las diferentes culturas y subculturas todo el tiempo.
Y ese es nuestro trabajo, incluso cuando cambiamos de una marca a otra, que cambia nuestra audiencia, que a veces tú no eres el target o siempre te dicen tú no eres el target. Cada vez que eso pasa, uno está tratando de entrar en una mini cultura, ¿verdad? Y yo digo que es vivirlo un poco así, es vivirlo. Y lo primero que uno hace cuando le pasa eso, cuando entra una nueva marca, es oír demasiado, o sea, la escucha, en verdad, tratar de entender, oír más de lo que uno habla para tratar de entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y les digo porque, por ejemplo, yo tuve un shock cultural un poco grande sobre un punto muy específico cuando empecé a trabajar con culturas asiáticas o por lo menos con chinas, donde están acostumbradas las startups chinas a una sobreaceleración del crecimiento. Y la primera vez que yo vi las metas y yo venía tal vez de un pensamiento muy americano y chileno que habían como los building blocks, ¿verdad? Están los building blocks, entonces aquí y el building block es este y con este building block vamos a llegar acá. Y la primera vez que llegué y me dijeron la meta es crecer 100 veces, o sea, 5x. Y yo, ok, ¿y cuáles son los enablers o los building blocks o qué vamos a hacer? Y es como, no, vamos a crecer 5 veces. Ok, y yo quería armar mi cascadita porque de verdad era lo que me daba paz mental para dormir, como que yo iba a cumplir con esa meta que me traían y no iba a haber cascadita. Y digamos, ya me acostumbré que no voy a ver la cascadita porque en realidad es un pensamiento mucho más agresivo hacia el crecimiento que me di cuenta que también trae resultados gigantes. Creo que a veces las cascaditas me limitaban, o sea, si hoy en día pienso, pues yo llegaba a lo que las cascaditas me daban potencial y ahora hoy en día me he dado cuenta que no, que a veces cuando la meta es 5x, de pronto a veces no hemos llegado a 5 y llegamos a 4, pero era más de lo que me daban las cascaditas. Y te das cuenta que ahí empiezas tú a encontrar los enablers todo el tiempo. Creo que eso para mí es escuchar, porque si uno llega reactivo con lo que conoce, podría decir como, no, 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 5x, de verdad, credibilidad y tiempo a entender un poco cómo funciona y cómo opera esa forma de pensar. Me pasa también cuando te digo en la comunicación, yo creo que una de las cosas más grandes que aprendí cuando me moví a Brasil, por ejemplo, y hoy en día lo confirmo, es que cada país, por más de que somos parecidos entre Latinoamérica, vive de una forma muy distinta, algo que para mí es muy sutil, que es la confrontación. Ese para mí es una de las cosas que es la más grande diferencia entre nuestros mercados y es cómo abordan la confrontación, cómo abordan el no. Hay no, no hay no, se dice, está implícito, hay que oírlo en el ambiente o te lo gritan y es de verdad, o sea, digamos, yo había durado 4 años trabajando en Latam con chilenos donde se sienten muy tranquilos en darte un no. No. Y yo me sentía cómoda con eso. Sé que muchos colombianos o algunas veces, no todos los colombianos nos sentimos tan cómodos con eso, pero digamos, a mí me gusta ese abordaje y es algo muy personal. Pero claro, de pronto vienen con un no muy fuerte, muy frontal, que para algunas personas es como, uy, ok, se pueden sentir y se lo pueden llevar un poquito personal. Y cuando yo llegué a Brasil, digamos que esto fue antes de estar en la TAM, me pasó que yo veía que la gente no me decía que no, era como, ok. Y entonces aprendí que yo tenía que preguntarles diferente. Y es que lo digo, ni siquiera mi equipo, pueden ser a veces mis jefes, ni siquiera te decían ese no, sino como vamos a ver, y era como, pero ¿lo crees o no? Entonces, un poco cambié mi pregunta y es como, ¿qué no te convence de este plan? Para tratar de verdad salir, porque sabía que no venía espontáneo. No podía solamente decirles como, bueno, este plan te parece, ok, probémoslo. Ok, no. ¿Qué no te convence de este plan? Como para que entendamos un poco cuáles son las barreras de lo que está pasando y darle el espacio a la otra persona de decirme con más comodidad eso que después cuando llega la TAM me decían, no, eso no. Y yo, ok, está bien. Y si vías el sí o el sí también a veces. Sí, mucho más, con muchísima más comodidad. Claro que tú aprendes, por eso digo leer en el ambiente cuando falta ese sí, o que no, qué es lo que no nos convence de este plan, ¿no? Y eso sí creo que aplica en todos los niveles, con tus pares, con tus jefes, con tu equipo, que no nos convence de este plan. Hoy en día yo creo que también he aprendido que hay como subculturas en cada, no solo, no sé si es país, pero de pronto también por tipo de industria y de empresa. Porque les diría, por ejemplo, que yo lo que vivo en una empresa como Didi es una cultura asiática que está muy abierta. Por ejemplo, yo siento que una de las razones por las que a Didi le ha ido bien o nos ha ido bien en Latinoamérica es por la capacidad y la apertura de entender los mercados locales. Didi es una compañía que sí tiene un expertise, un conocimiento, unas herramientas, un producto, pero que viene incluso a cada uno de los países a los que llega, viene a tratar de entender qué tiene que adaptarse, en qué, cómo se tiene que adaptar. Y no vemos eso en todas las compañías necesariamente asiáticas. Hay algunas en las que vienen con una cultura, y también de nuevo estoy generalizando y perdón por eso, pero seguramente hay unas que vienen con una cultura mucho más impositiva. He oído ejemplos de
compañías donde de pronto le dicen, cambias hasta vaya, espectacular, como le digan en cada país. Eso también hay que aprender idioma por país. La valla, el espectacular, aerofón para que todos entiendan. Donde se meten hasta decir, cambia esa valla porque esta valla no funciona. Siento, por ejemplo, que Didi como cultura, no sé si un poco más emprendedora, muy joven, tiene con esa mentalidad de querer entender qué hay en este mercado e incluso adaptar cada uno de sus productos. Nosotros no tenemos el mismo portafolio en todos los productos, en todos los países, por ejemplo. Si ustedes ven en Colombia, hay muchos más productos de los que hay en un mercado como Chile o incluso hay más productos de los que hay en México hoy en día. Entonces, no solo depende, bueno, depende, estoy pensando en movilidad. En Chile, en México tenemos otros productos como servicios financieros que no hay en Colombia, pero también creo que hay una subparte que no solo viene en la cultura del país, sino de la compañía y tal vez de la industria. Es un poco también mi percepción que puede depender de industrias que son más tradicionales, industrias que son más emprendedoras, más arriesgadas, ¿no? En cómo abordan cada una de las culturas. Entonces, Entonces, en ese ahí, caso, creo que iba a complementar, perdón, una cosa a tu pregunta, conectando, que tú ves en una cultura que les preocupa eso es, pues yo necesito mostrarle por qué dice el usuario, qué está en la cultura local, y esa es la forma en que se generan consensos. Hoy en día la forma en que yo llego a consensos con mi jefe es con datos, que es un territorio común para los dos, digamos. Yo empecé mi carrera en investigación de mercados y la data empezó conmigo en mercadeo antes de otras cosas y mi jefe es un ingeniero que incluso yo digo, a mí me da risa porque un día él me dijo, lo que tú haces es muy difícil y yo, ¿cómo así? Tú eres como ingeniero con ingeniero, o sea, tú haces cosas que yo no sé hacer, ¿verdad? Y él me dice, sí, pero es que mis cosas al final suman, en las tuyas hay que poner una intuición que para mí es muy difícil. Y tiene toda la razón, a veces minimizamos esa parte de nuestro trabajo porque pensamos como, pues sí, pues ya venimos como con ese cableado, ¿verdad? Pero no, para un equipo de ingenieros, la mayoría de mis jefes son chinos ingenieros que tienen como toda una cultura mucho más de 1 más 1 = 2 y que alguien venga y les diga que algo es intuitivo, que por este lado hay más potencial de conectar con el consumidor o esa conexión local, es como otro idioma, ¿verdad? Entonces yo encontré un punto común y para decirte cómo acabo conectando, digamos, entre los distintos países es entender dónde nos conectamos. La data es un punto común para los dos, pero la data que nos conecta es sobre el usuario, es sobre qué data le puedo mostrar del usuario para explicar por qué hace sentido un camino u otro camino, porque es una compañía que quiere escuchar ese tipo de comunicación, quiere escuchar al usuario. Entonces, si quiere escucharlo, traerlo no solo en mi percepción, porque va a quedar algo probablemente muy gaseoso, sino con datos, es el lugar en que los dos nos sentimos cómodos. Y después hay que entender que de pronto no puede juzgar mi comunicación, porque es lo mismo como si yo hago marketing en China, no sé qué tanto puedo juzgar si una pieza es buena o no, si va a conectar con el consumidor o no, pero los resultados vuelven a conectarnos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde la data otra vez vuelve a decir, bueno, esto pasó, o sea, esta era la hipótesis, estos son los resultados, y ese es ya un papel más en blanco y negro que nos deja decir, bueno, estamos alineados en lo que queremos y en lo que estamos logrando juntos. aquí hay tremendos hacks. Oh, dale, Caro, ¿las ibas a resumir o vas a complementar ahí? No, dale si quieres, porque yo lo que iba a decir es, queríamos preguntarle a Caro cómo ganar influencia tanto con el equipo y credibilidad con el equipo como con la alta dirección. Y esa es la respuesta. No sé si haya algo más ahí, Caro, pero es un hack impresionante. Llegas nuevo y lo primero fue escucha, escucha, escucha. Lo segundo fue entiende cómo se comunican y cómo toman decisiones. Y acabamos de cerrar con y ahora, ¿cómo vas a ofrecer tú lo que traes para agregar valor? Y es encuentra un lenguaje común que son los datos, ¿verdad? Este es mi caso, ¿no? Creo que justamente en cada uno, o sea, en donde estoy ahorita, por ejemplo, son los datos. Puede haber lugares donde sea un poco distinto. Creo que cada vez más estamos yendo hacia que los datos nos dan la como un camino común que no es tan discutible dentro de un área que tiene tanto de intuición también. Entonces creo que esa es una parte que para mí hoy en día no es evitable de ningún marketero. O sea, no puede decir, no, no, a mí no me gustan los números, no, soy tan orientado a datos. Es como, no, porque ahí es donde te vas a conectar con un CFO, ahí es donde te vas a conectar con tu jefe en el momento en que tu jefe ya no sea el de mercadeo, mi jefe no trabaja en mercadeo, no es su área principal ni va a ser, y no hay otro territorio en el que podamos tener más verdades comunes que los datos, ¿no? Tal, tremendos hacks. Y yo creo que habiendo trabajado también con una cultura asiática, uno de los puntos comunes, sobre todo que las culturas asiáticas son mucho más racionales, son los datos. Los datos creo que yo lo que aprendí, porque cuando me acuerdo que trabajaba en Bavaria y dije que me iba a ir para Samsung, todos como, no, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Porque además
tenía una fama un poco rara en esa época. Y lo que aprendí en resumen es que cuando uno cumple lo que promete, en el tiempo que lo promete, con el presupuesto que promete, eso es transversal a cualquier cultura, Eso es, ¿sí? Es 100%. construir confianza y es, eh, digamos, y eso es transversal a un chino, a un africano, a un americano, a un inglés, porque al final todos los seres humanos queremos lograr nuestras metas y crear confianza con alguien, con un interlocutor que esté al otro lado y que inspire eso y que haga lo que dice que va a hacer. Claro, que Me voy a decir una sutileza en lo que estás diciendo. Y es que el crear confianza también, hay una parte de eso que estás diciendo que sin duda genera confianza y para mí esos son como los higiénicos. O sea, si esos se rompen, no vamos de ninguna cultura. Pero también hay una sutileza sobre qué se genera, se construye confianza en cada cultura. Porque hay unas en las que, por ejemplo, si tú no eres vulnerable y no te expones un poquito a nivel personal, no confían en ti. Ok. Hay otras en las que, y creo que esa es la parte también de la lectura más blanda de lo cultural y que no es solamente, hay otras en las que eso no es parte del trabajo, o sea, como no tengo esa expectativa de ti, no vengas, no tienes esa necesidad de venir a abrir tu parte personal. Y ese es solo un ejemplo, pero creo que lo que tú dices es súper valioso y es, va a funcionar en la medida en que estamos cumpliendo, es casi que ese es el acuerdo, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo es el acuerdo. Me cumples en tiempo, forma y con resultados. En la mitad del camino van a haber unos comos en la comunicación y en la confianza que sí pueden ser un poquito diferentes, ¿no? Y yo creo que hay un reto, como tú decías, creo que sí son culturas súper racionales, donde incluso hay un reto en llevarles un poco lo que es la construcción de marca como esencia, porque la construcción de marca que nosotros conocemos, y digo que nosotros conocemos porque yo veo que hay marcas demasiado fuertes en China sobre otra estructura, está muy amarrada a la conexión emocional y está súper probada la importancia de la conexión emocional para realmente construir marca, para generar ese valor, ese premiumness que quieres cobrar de precio versus tu vecino, etcétera. Pero ¿cómo le explicas eso a un liderazgo donde vive alrededor de marcas que con una cuponera, con tener los descuentos y los features de producto es suficiente? ¿Por qué? Porque los features de producto, tener las especificaciones, y tú haces un ejemplo perfecto de, tú trabajas en una compañía que tiene las mejores especificaciones de pronto en el producto, mejores de pronto que algunos de sus competidores, pero el competidor de al lado está cobrando un poco más. ¿Por qué? Y explicar un poco por qué está cobrando un poco más y no se trata apenas de tener la mejor cámara, la mejor resolución, la mejor batería, la mejor. Tú puedes dar toda esa lista de beneficios funcionales y tú puedes darlo incluso con un descuento, dos descuentos, tres descuentos y pueden ir al lado y buscar sin descuento comprar un producto que vale el doble que el tuyo. Y ese gap es culturalmente muy difícil de entender porque es algo que entre países sí vivimos muy distinto, muy distinto. Y tú ves grandes marcas en China que se han construido alrededor de cuponeras, ruletas, juegos, descuentos, cantidad y precio y nada más. Y tratar de explicar y tratar de llevar un mindset distinto es todo un reto. Es un reto explicarles que vas a invertir presupuesto en algo más orientado, algo blando que se sale de esa matemática. Es un reto Total, gigante, ¿no? total, y sí, amén, ese presentando una campaña emocional a un coreano, como así, quieto, ¿no? Parecía un maniquí. Es muy difícil. Ríase, haga algo, no sé. Era súper retador, la verdad. Oye, Caro, otra pregunta importantísima. ¿Qué te tocó desaprender? Porque uno aprende, o sea, todo lo que nos has contado es como aprenda y esto, ¿no? Y cómo se comunican y cómo es la aprobación, ¿no? Cómo entender la cultura, pero ¿qué le toca a uno desaprender, ¿no? Para poder alinearse a eso. Y yo le voy a sumar, ¿y qué fue lo más duro? Cuéntanos qué desaprendiste, pero también qué ha sido lo más difícil. Hay muchas cosas difíciles de todo lo que se estoy diciendo es difícil. Es verdad. Suena Claro, es intuitivo, dificilísimo, hágalo. Sí. pero es doloroso, o sea, es doloroso. Claro. Yo digo que si nada te está doliendo y no te está tallando nada de esas sillitas que paraste de aprender, y este es un proceso de total aprendizaje, entonces todo ese proceso duele, porque uno siempre carga lo que ya conoce y la forma en que uno, o sea, siempre es más fácil estar en modo yo me comunico así, que cómo te comunicas tú, cómo me adapto a eso, todo es difícil, pero se me perdió tu pregunta, German, perdón. Me No, diste que para te lo más tocó difícil y desaprender. Hay algo que te tocó desaprender. desaprender. Ya no puede ser así, ya, chao.
porque ya nos toca cambiar. Varias cosas. La primera, bueno, hay una que les dije y es la forma en que, por ejemplo, yo veía los resultados, me tocó desaprender. O sea, mis building blocks me tocó desaprender, que era toda la El forma en waterfall, que el yo venía de waterfall. una cultura muy exconsultores, donde en Latam hay muchos exconsultores y el waterfall era una clave de cómo hacíamos un plan, cómo se planeaba el año, cómo se llegaba a los resultados. Entonces, lo difícil que tienes aprender eso es que tú no solo lo tienes que desaprender tú, sino que tienes que hacer que un equipo entero te compre, que vayan sin eso que para ti era el ancla de lo que era la credibilidad de tu plan antes. Entonces, si tu plan ya no está anclado en lo que para ti era, este plan es creíble por esto, sino que te toca decir, vamos porque este plan se logra y tú tienes una cultura distinta de donde vienes, de la forma de armar esos planes, pues bueno, ahora, digamos, llevo 5 años en Didi y un poco lo que te pasa es que ya tienes un histórico que lo prueba, entonces ya tengo otra forma de generar esa confianza, esa credibilidad y es porque este año no lo lograríamos, ¿verdad? Ya lo venimos haciendo, sí se puede, pero al principio es súper difícil. Creo que esa parte y bueno, creo que también a uno, o sea, de lo doloroso es desaprender, yo digo, como neutralizar algunas cosas culturales de uno, porque estamos hablando de las otras culturas, pero no estamos hablando de lo que nosotros cargamos, ¿no? O sea, en todo esto estoy diciendo en qué me adapté yo a los demás, pero hay que soltar demasiadas cosas de la cultura de uno, que empiezan desde en algunos momentos la forma en que nosotros pedimos las cosas. Mira, porfa, ¿será que podrías tú de repente hacerme un favor de sacar? Y te lo recomiendo. Me di cuenta que incluso el te lo recomiendo no se entiende en México, porque es como así que me lo recomiendas. O sea, lo que significa para nosotros decir te recomiendo que te estoy dejando aquí el bebé que más me importa en este momento, no se entiende. Entonces, o sea, y todo esto de adaptarse implica soltar las que uno tiene, ¿no? La forma en que uno se comunica y tratar de entender un poco cómo te entienden, la forma en que uno pide las cosas, la forma en que uno se confronta, porque de nuevo, nosotros, digamos, tampoco pienso que como colombianos somos los mejores para la confrontación. Tengo amigos europeos, por no darles identidad, que llegan a Colombia y me dicen, me han dado 3 avisos de que soy demasiado agresivo en la forma en que confronto, pero en verdad solo estoy diciendo la verdad. ¿Ustedes no quieren la verdad? Y es como, ok, entonces ahí te das cuenta en cómo tú no te lo tomas personal. Entonces tú también como recibes de una forma distinta. Lo que pasa es que creo que cuando tú sales de tu zona de confort, cuando tú eres el que te mueves, estás mucho más dispuesto a hacer eso porque tú sabes que esto no es en tus términos, ¿verdad? Tú fuiste el que Pongas de llegó a visitante, estás tú jugando de estás de visitante, visitante. de visitante. Exacto, cuando tú juegas de visitante, pues tú sabes que tú eres el que se tiene que adaptar, pero eso es difícil, es súper difícil y duele, porque duele desaprender la forma en que tú también hacías todo lo que hemos hablado antes, la forma en que tú motivabas a tu equipo, la forma en que tú comunicabas lo que querías que se pasara, la forma en que tú dabas feedback o confrontabas. Es un reto gigante en el que lo que puedo decir es uno no va perdiendo su identidad, pero se va acomodando un poco, ¿no? Y pues esa parte también duele. Ganando más identidades, porque eso es lo que a mí me Ujú. parece que te da la experiencia de las distintas culturas y es, pues claro, es muy duro soltar lo que uno ya sabe que ha sido exitoso en su pasado, porque uno está donde está, pues por algo que ya pasó, pero qué rico poderlo ver y había una frase que era, cuando el jefe es nuevo, el nuevo es uno, pues adaptarse. También. Entonces, pues uno ve cómo se puede adaptar, pero también que ese ejercicio de cómo tengo que escribir el mail para que aquí efectivamente me entiendan y no decirlo muy agresivo, no sonar muy trano, o no pedir el favorcito con el diminutivo y la cosa, eh, hace que tú también, pues te cueste desarrollar toda esa capacidad, pero tengas un ancho de banda en tu cabeza mucho mayor. Me parece súper Me interesante. da risa que hablas del mail porque incluso pasa hacia todos los lados el shock cultural. Me pasó que en Brasil me empezaron a mandar correos personas que lo cerraban con besos y yo, ¿besos? Pero ¿cómo así que besos? Esto no me parece profesional. Y hoy en día, o sea, BJS es como el corto de Bello, textos, bello. BJS, BJS, sí, bello, 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 ya después termina uno mandando bello para todo el mundo, porque te adaptas. Nice Pero refresh. el primer correo de la oficina que llegó con besos, yo como que, ¿cómo así? O sea, ¿esto es normal? Entonces, es que es en todo, de verdad. No. Oye, Caro, aquí en modo confesionario, el top uno del error más grande que cometiste en todas estas transiciones, porque tiene que haber una anécdota o algo así que ha sido chévere que nos puedas contar de todo esto que pasó. ¿Qué sientes Estoy como que segura que hay muchas, pero estoy segura que hay muchas.
Mm. de idioma, de la No, es jerga. que de idioma hay mil, y creo que ahí parte de lo que a uno le pasa es, yo digo que cuando uno o sea, como entre el español y el portugués incluso, cuando los idiomas son más parecidos es cuando más tienes potencial de tener problemas, porque las palabras existen, pero simplemente no significan lo mismo. Entonces, eso genera un problema grande. O sea, ¿porque a qué voy? Lo mismo, por ejemplo, yo les decía ahorita algo chiquito que es, te recomiendo esto. Acá en México recomendar existe, pero recomendar es otra cosa. Entonces, si no existiera, digamos, con un alemán no habría confusión, porque simplemente no sabe de qué le estoy hablando. En cambio, creo que hay muchas cosas que pasan y que incluso de pronto ni te enteras, porque hay gente que se lleva la palabra y voy a darles un ejemplo más fuerte y esto es con pi, pero para nosotros en Colombia decir que algo es una pendejada es la forma más suave de decir algo que no es grave, ¿no? Sí, Que es una súper grosería en México. así. Es una mala palabra de verdad, o sea, no digan eso en el trabajo. Y esa es la palabra que uno diría en el trabajo En en Colombia. Colombia para no decir una mala palabra, para no decir una mala palabra. Entonces, cuando uno lo quiere suavizar, le dice, ay, no, eso es una pendejada. Si le dices eso a alguien en tu equipo, puedes terminar con complaint. Entonces creo que ahí también me acordaron de una que no me pasó a mí, le pasó a mi ex jefa, a una que admiro mucho, que le dijo a su jefe, que era brasileño en ese momento, ella también es colombiana, y le dijo, oye, se te rompió el saco. Y el saco en portugués es otra cosa. Otra cosa Y diferente. la persona tenía un huequito en su saco y la persona empezó como, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo así? Y yo en la mitad, que ya en ese momento hablaba portugués, tratando de decir, no, 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 se me rompió eso. Espérate un momento, te vamos a explicar. El saco. No, qué susto, pensé que me estabas hablando de otra cosa. Entonces, claro, es por la interpretación de nuevo, la palabra saco existe, pero en un país significa un suéter y en el otro país significa una parte privada. Entonces es como, por favor, no. No. Debe ser muy difícil, además que yo creo que hay un reto para las personas que se enfrentan como tú a diferentes culturas y viven en otro país, es que tienen que pensar, o sea, como que su cerebro trabaja al doble, ¿no? Es como que está como en modo supervivencia porque estás enfrentándote a un nuevo esto, pero además tienes que hacer lo que tienes que hacer si estuvieras en Colombia. Oye, tener en cuenta el idioma, el que tu familia esté bien, en que la marca esté bien, en que tienes que atender a 9 países y que además tienes que entender esos 9 países. La verdad, te admiro porque eso sí es la verdadera definición de multitasking en términos de tener, ¿no? Como 80 ventanas abiertas en tu cabeza y entender la cultura, el idioma, el no sé qué, tremendo, la verdad. Y a mí hay algo muy interesante de eso que me gusta y es como cuando la gente habla muchos idiomas. Eh, Al principio cuesta y uno traduce de un idioma al otro, pero ya después cuando hablas muchos idiomas, pues es muy fácil. Entonces que no es lo mismo tener un traductor, no es lo mismo usar Google Translator que desarrollar tu cerebro para que puedas hacer esas transiciones de manera más. Entonces me parece una gran ventaja que tienen las personas que se han movido de país. Yo quisiera ahora darle un giro a esto. Vámonos al lado familiar y personal. Vamos. ¿Por dónde empieza uno a abordar el me fui? ¿Qué hacks tienes? ¿Qué tips Sí, tienes? Y yo ahí creo es que mucho más vámonos complejo. a los que tú consideras que son pues más relevantes, por dónde empiezas, tanto con tu pareja Ujú. como con tus hijos. Y entiendo pues que las niñas, no sé qué edad tiene la mayor, No, tiene 3 y medio, pero hasta en eso yo obvié. donde todavía Mira, no tienes que lidiar con el adolescente que está dejando sus amigos de la adolescencia. pero eso pensaba, justo. Creo que, mira, te diría dos cosas, o tres. Lo primero es, yo moví a una niña de 2 años y, y erróneamente asumí que mover a una niña de 2 años era como mover un mueble más. Pues yo dije, ella va a estar bien, va con nosotros, donde yo esté, ella está. Y le dio súper duro el cambio. Y terminé, cuando fui un poco a hablar con una psicóloga sobre esto, me dijo, ¿cómo hiciste tú la transición? Y yo, ¿qué transición? Ella va. O sea, yo hablé con mi esposo, ella simplemente está empacada. Y fue como, no, ella No está, era
oyendo a todo el mundo alrededor hablar de que ustedes se van, de que el país viendo maletas, ella no entiende nada. ¿Cómo le has explicado, cómo le has comunicado esto, cómo le has generado emoción? Y yo, emoción, pero ella va con el papá y la mamá. Entonces, lo primero es que no hay edad, o sea, yo pensaba lo mismo que tú y decía, pues adolescentes, pero los chiquitos, por ejemplo, tienen un apego gigante a sus abuelos, tienen un apego gigante a las rutinas, a entender todo lo que está pasando en el entorno. Entonces, por ejemplo, yo con ella aprendí que teníamos que hacer un plan de transición, como uno piensa mucho en esas cosas para los grandes, para el trabajo, no para un bebé, ¿no? Mm. Y aprendí que tocaba desde emocionarla, empezamos a vernos Coco para aprender de la cultura mexicana. Ella nunca había visto una película, fue su primera película, digamos, de la vida. Entonces empezamos a hablar de Coco, hablar de qué pasaba en México. Justo nosotros llegamos el 20 de octubre, que era justo antes de Día de Muertos. Como que pudimos conectar mucho con lo que venía, lo que ella iba a ver allá, lo que iba a pasar. Empezamos a hablar mucho de cómo iba a ser su relación, los abuelos la iban a visitar. Entonces, lo primero que te diría frente a esa pregunta es, no hay suficientemente joven para no preparar a alguien de la casa. Eso es lo primero. Entonces, como en verdad, dar muchísima seguridad, explicar en verdad qué va a pasar, que siempre va a estar con sus papás, qué tanto va a tener contacto con las personas con que tenga un quiebre, cómo va a funcionar, cómo darle muchísima claridad a los niños. Porque yo me enteré cuando empezó a tener pesadillas, gritaba por las noches nombres de las abuelitas y yo como, ¿qué le está pasando? Y fue como, ¿tú qué hiciste de transición? Y yo, transición, tiene 2 años, le avisé, o sea, no va a entender, solo se va a cambiar de casa y es como, no. Entonces, eso por una parte. Bueno, y el segundo punto que creo que es también muy importante es con la pareja, ¿no? Creo que es muy difícil que haya un momento en que para todo el mundo es el momento perfecto para moverse. Entonces, hay que entender qué sacrificios está dispuesto a hacer uno, qué apuestas está dispuesto a hacer. Hay momentos, yo, digamos, había tenido oportunidad de moverme antes y mi esposo también antes, y en el momento en que había pasado, los dos habíamos dicho, uy, en este momento, porfa, no, estoy amando el reto que tengo. Esta vez se dio más en un momento en que Juan también quería dar un poco la vuelta y cambiar cosas que estaba haciendo, entonces funcionó. Pero yo creo que lo importante es entender qué es el factor detonante de que los dos estén de acuerdo, y para mí lo más clave acá es definir un plan de salida como familia. O sea, nosotros si algo hablamos es la prioridad aquí es estar juntos. Claro. Entonces tenemos que tener un plan si esto no funciona para alguno de los dos. Y puede ser para mí. Digamos que si te estás moviendo por tu trabajo, igual puede ser para la persona que está jalando el movimiento para la que no funciona y la otra de repente ama el lugar. Entonces, nosotros lo que sí siempre preconversamos es si para alguno de los dos esto ya no está bien y ya de verdad nos queremos mover, salimos todos. O sea, esa es como la conversación. Siento que, porque asegurar que todo va a estar bien y va a estar fácil para los dos es difícil. Uno llega, de pronto una de las dos personas está buscando trabajo, de pronto está tratando de adaptarse a estar más solo. Entonces, bueno, es entender que de pronto uno de los dos se duplica la probabilidad de que alguien no se adapte, ¿no? Ahora son dos. Entonces hay que pensar en cuáles son las variables que ayudarían a que sea un poco más fácil esa transición, pero también en darse esa opción de que esto tampoco tiene que ser permanente. Si esto no funciona, al final estamos pensando en familia primero, nos movemos, nos devolvemos, buscamos un camino de regreso y al final creo que eso quita un montón de presión sobre lo que es una decisión que la gente desde que llegaste es como que, ay, ahora para siempre. Y es, no, no es para siempre, es hasta que los dos estemos felices y siento que eso ayuda mucho a hacerlo más liviano porque de por sí es estresante y creo que más grande empiezan a contar otras variables con los hijos y es como colegios, que eso tiene implicaciones en qué momento es un buen momento porque no quieres sacarlos a la mitad del año de colegio. Entonces también como entender como familia cuáles son esas cosas que no quieren romper. No quiero romper en la mitad del año del colegio de mis hijos. Hay otros papás que no les importa, digamos, México es un lugar donde vienen demasiadas familias y los colegios están muy acostumbrados a recibir gente en la mitad del proceso. Entonces, creo que es entender uno como familia qué es lo que no quiere romper para estar bien primero como familia, porque la verdad, si la familia no está bien, uno no va a estar bien. No, ya de por sí son muchos retos de llegar a un lugar nuevo, es un reto, y digamos, yo digo, hay muchos más como obstáculos cuando quieres trasladar a tu familia, pero también es más rico llegar a tu casa y tener con quién hablar y decir, esto está difícil, ¿no? O Claro. esto me duele, o no encuentro qué comer, no me gusta toda la comida, o no encuentro el remedio. Entonces, sí, claro, es mucho más difícil traer toda la tropa y moverla, pero también hay un confort emocional de llegar a la casa con alguien que habla tu idioma, que te entiende, que de pronto está viviendo retos parecidos y que puedes decir, ¿cómo te ha ido con esto? ¿Te entienden cuando tratas de hablar de esto? No, creo que eso también ayuda un montón. No sé si es más pesada la carga, pero también hace más suave la transición. Al final estás con tu tribu y de ahí salen a
enfrentar el mundo y eso creo que ayuda muchísimo. Tengo dos inquietudes, una que me llama mucho la atención y es que dices, esto no es para siempre. Y a veces somos demasiado melodramáticos y vemos que este próximo paso de vida no sé a dónde me va a llevar y de pronto tú tienes una experiencia previa en la que tú tomaste una decisión más personal, o sea, el movimiento no fue por la compañía, sino que fue personal. ¿Cómo funciona eso? Sí, es que mira, justo creo que yo llegué a esto, no fue mi primer traslado que pensé así. Cuando yo me fui, que dice German, de Millward Brown a Brasil, a mí me dijeron, te tienes que ir mínimo por 2 años, y yo en mi cabeza incluso dije, yo me voy por uno, y duré 5. Duré 5 porque en verdad me encantó. El año que me fui ni siquiera me alcanzaba para pagar todos mis costos. Le dije a mis papás, medio me ayudan, medio me subsidiaron mi primer año y me dijeron, sí, pero en un año o te ascienden o te devuelves, ¿verdad? Y nada, me ascendieron, empecé a tener cosas que me encantaban, mi vida ya me encantaba y duré 5. Cuando yo me moví a Chile, me dijeron, son mínimo 3 años, es como un plan. Y al año me ofrecieron, incluso yo me moví con motivación personal, pero en LATAM me ofrecieron el cambio para manejar el equipo de marketing en Colombia y llevaba un año. Y lo primero que me dijo mi jefa ya fue como, habemos quedado en 3 años. Y bueno, sí, pero la oportunidad se dio al año y yo prefiero volver con LATAM porque amaba LATAM que volver sola y creo que tengo una cosa personal a la que le quiero apostar. Entonces, después de estas dos experiencias en las que el de uno se volvió 5 y el de 3 se volvió uno, digo como que hay que tomarse menos en serio, esto es más líquido, igual de lo que uno piensa, es como sí, pues me traje los muebles, pero los muebles se venden o se devuelven, o después otra empresa te devuelve con muebles o compras otros, o sea, nada es, creo que uno lo hace más difícil cuando le pone un peso de lo permanente. Y no estoy diciendo que mover de México, pero creo que la razón por la que no me he ido y que estoy más tranquila en no irme es porque no siento que me tengo que quedar, pero me quiero quedar. Entonces se vuelve como un voto más bien continuo de quiero seguir acá todos los días, que ahora me toca pensar si quiero envejecer acá. Es como no, no, porque de nuevo te sorprenden los caminos o la empresa te hace cambios o de pronto a tu esposo lo ofrece en otro lugar y te acabas moviendo y hay que, si uno lo ve como más liviano, creo que también lo sufre muchísimo menos. Entonces yo hoy en día digo, yo estoy en México mientras estoy en México. O sea, y ya veremos. Y en este momento está perfecto y no tenemos ningún plan de cambio porque estamos felices, nos gusta, pero hasta que no nos guste o hasta que haya una oportunidad mejor para todos en otro lugar y está bien. Y creo que quitarse ese peso del compromiso de la eternidad puede ayudar, primero, a que uno tome la decisión más fácil cuando se presta la oportunidad y segundo, a que la sufra un poco menos, porque lo que no te gusta cuando tienes los primeros shocks culturales que siempre va a haber y piensas que es permanente, dices, voy a poder sobrevivir a esto toda mi vida y es como, no te toca, no te toca. Si de verdad no te adaptas, si de verdad no te gusta, si de verdad no se vuelven más las cosas que te gustan las que no te gustan, pues buscas tu camino de vuelta o para otro lugar, ¿no? Y Caro, cuando uno se va de un país en el que ha vivido un tiempo y la ha pasado muy bien, a mí me pasaba que como que miras para atrás y dices, ay, no, yo no quiero dejar esto. Siempre hay cosas que no quieres dejar. Siempre. ¿Qué es lo más duro que te ha tocado dejar? O que extrañas, no Pues tiene que ser duro de dejar, sino esto lo es que extraño yo creo mucho. que la contraparte de la maletica que les decía al principio que se va haciendo más grande es que para mí el corazón va a quedar eternamente incompleto, porque ya hay cosas también, así como uno crece y va cargando y va llenándose de nuevas cosas, digamos, y aprendizajes, también empiezas a dejar cositas que no vas a encontrar de un lugar en otro lugar. Entonces yo, por ejemplo, dejé en Brasil amigas que amo profundamente, que soy madrina de sus hijos. Entonces hay desde personas que siempre vas a dejar en todos los lugares hasta cosas de la cultura que después hay unas que te dan shock, hay otras que amas. Y por ejemplo, yo digo, la liviandad o la leveza con la que viven algunas de las cosas que nos tomamos a veces muy en serio en Brasil, amaría poder llevármela a mi vida, ¿saben? Como esa importancia que le dan a la persona por encima sí, del rol a veces también creo que es algo que me lleva y que me hace falta. De Colombia siempre me hace falta mi familia. Entonces es como que empiezas a decir, bueno, de todos los lugares amo algo y eso es bueno y es lindo, pero también, claro, dices, ya, siempre me va a hacer falta este pedacito. Entonces es una maleta más grande y al mismo tiempo un corazón un poquito incompleto todo el tiempo, ¿no? Muy bien, muy bien. Caro, Claro. ya para empezar a... No, dale, German. Sí, sí, no, no, igual lo mismo, como ya para un poco ir cerrando. Hoy en tu rol de CMO, ¿qué te quita esto? Todavía no lo he podido descifrar como CMO. ¿Qué te quita el sueño? Pues te diría que el balance que necesito a veces entre probar cosas nuevas y medir cosas nuevas, de nuevo volviendo a mi conversación del lenguaje que hablo donde trabajo, es algo que me quita el sueño muchos días.
Entonces, tratar de entender cómo quiero apostar más a contenido diferente, pero no encontrar la forma rápida de aterrizarlo en cómo me agrega valor en un mediano y un corto plazo en una compañía que piensa así, es algo que a veces me quita el sueño. ¿Y qué consejo te darías a ti misma? Y voy a sumar algo, que es como encontrar la forma de aprovechar todas esas cosas nuevas que están saliendo en términos de tecnología, de cosas que puedo implementar y encontrar el balance de hacerlo de la forma más humana posible para que realmente tengan el potencial que tienen. Es otra cosa que me quita el sueño. Me la paso pensando cómo no desperdiciamos todo lo que podemos aprovechar y adoptamos todo lo que podemos para ir un pasito adelante y cómo lo hacemos manteniendo lo genuino, lo humano de todo lo que quiero hacer dentro de la marca que estamos tratando de formar. Entonces creo que eso también, perdóname, Caro, tienes otra pregunta. No, me encanta eso porque también creo que lo pensamos todos todo el tiempo ahora y es, hay que hacer un sacrificio de aprender a utilizar esas nuevas herramientas porque habrá unas que funcionen y otras que no. Soy una convencida 100% en que darle el espacio y el aire al aprendizaje es fundamental. Y a veces claro, las herramientas son así, los resultados tienen que ser así, ¿no? Y estoy chasqueando mis dedos porque todo es a toda. A veces eso ni siquiera te deja empezar, sacarle el espacio. Pues me gusta que lo pongas sobre la mesa porque es algo que también pensamos mucho. Y la pregunta que te hacía era, ¿qué consejo te darías a ti misma en este momento? A mí misma en este momento, porque la del pasado está más fácil. Siempre Bueno, aún en este momento está inmerso. No, yo te diría que el que me daría es el que veo y es todo pasa. Y cuando te digo todo pasa, es que cuando te alejas 2 pasos y ves en perspectiva, y por eso también las personas, tú mismo cuando ves en perspectiva, tanto tus retos como tus problemas, los ves desde otro lugar, te das cuenta que sí lo ibas a lograr. Entonces mi consejo es, de nuevo, como les hablaba a veces de los objetivos de la empresa, es date cuenta que consistentemente ese reto que te está doliendo lo has venido logrando, entonces cree que eso va a ser así, que creo que solo esa confianza ya quita una parte grande del dolor y de cómo lo vives, ¿no? Porque al final a veces el reto puede ser del mismo tamaño, pero lo puedes vivir con más o menos dolor. Y yo personalmente en lo que estoy trabajando y mi autoconsejo es darme más cuenta que ha venido pasando consistentemente para que me duela menos y para que me dé cuenta que probablemente también con y con obstáculos, pero que también con este va a poder, ¿no? y tú Total. te autodenominabas nerd en algún otro espacio. Y creo que lo Total. compartimos varios nos hemos sentido muy nerds en la vida. Yo era de las que mis amigas empezaban a codiarme, usted no levante más la mano en clase que ya nos queremos ir. ¿A quién sigues? Pues ¿Quién te es que inspira justo hoy? creo que hay una mezcla porque depende del que estemos hablando. Entonces, busco muchas fuentes de inspiración dentro de mi nerdiness. Me gustan, y voy a sumar algo que creo que uno gana cuando va a los distintos países. Me encantan muchas fuentes de contenido brasileñas en cuanto a como a exploración de innovación, etcétera. Y creo que cuando uno aprende un nuevo idioma entra como a un nuevo entorno del contenido. Entonces, hay algunos, por ejemplo, Hypeness es una página que me gusta de tendencias que van mirando tendencias culturales en Brasil, pues que miran hacia el mundo, pero creo que es de las cosas que uno gana, ¿no? Cuando se va, pero me gusta cuando hablamos de liderazgo, me gusta Brené Brown, que habla mucho de la vulnerabilidad, y recientemente mi equipo convenció a que leyéramos todos un libro de ella, y creo que está súper interesante, pero por ejemplo, ahorita una de ¿Cuál? las cosas que Brené Brown, ¿El equipo está leyendo a Brené Brown? sí, todos, o sea, compramos el libro para todos, compramos Dare to Lead y Dare estamos to. leyendo un poco como en equipo y ahí hay cosas súper interesantes. Por ejemplo, una de las cosas por las que digo que soy más nerd es porque siempre que he ido a los eventos como a Cannes o al Congreso de Publicidad, en verdad yo no, y de pronto debería balancearlo más, pero no encuentro tanto el espacio del rosé y de la cerveza, sino que me muero por ir a todas las charlas, me fascina. Compré el Digital Pass de Cannes para poderme ver millones de charlas y literalmente me las veía mientras me estaba lavando los dientes, mientras estaba yendo a la oficina, tratando de oír y abrir, inspirar la mente. Entonces yo les diría que para mí no es una persona porque justamente creo que es de la diversidad de cosas y de fuentes que voy oyendo y voy leyendo, es que uno va ampliando mucho más como ese espectro. Entonces, cuando quiero ver cosas de tecnología, me gusta ver TechCrunch, pero cuando quiero ver cosas de marketing, me gusta buscar estos espacios como lo de Cannes.
Entonces no te puedo decir que tengo una fuente de la que soy follower, sino que creo que es la multifuente. Me encanta, buenísimo, buenísimo. Voy a hacer intencionadamente un disclaimer aquí y es que hemos tenido miles de problemas con la conexión de Internet que se cayó tanto en México como en Colombia. Entonces les pedimos miles de disculpas por si esto no suena tan fluido como los demás episodios, pero el contenido es tan absolutamente maravilloso que vale la pena con todas las interrupciones cortas que tenemos por ahí. Entonces, como bear with us este capítulo cuando lo vean en ese sentido, por favor. Si sienten que hay cortes es porque hubo, pero no por edición, sino por problemas técnicos. Técnicos globales superiores a nosotros. Exacto, la red global. Bueno, hoy aprendimos qué, Caro. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuál sería el resumen de los hacks que nos entregó hoy Caro Abella? Yo la llamaría como Caro Multitasking Abella, con todo lo que hace y entiende de su multiculturalidad. ¿Cómo podríamos resumir los hacks? Muchos, muchos, pero ¿qué podemos esperar de este capítulo? Es cómo me muevo a otro país, qué tener en cuenta, cómo trabajar con culturas distintas, cómo entender cómo se toman decisiones, cómo se afrontan conflictos, qué significa un sí, qué significa un no, cómo es de importante escuchar y cuál puede llegar a ser el lenguaje común con tus jefes y con tus pares para poder empezar a construir desde tu rol. ¿Qué retos encuentras en el manejo con los movimientos de tu familia y cómo seguir creciendo en todo este montón de retos alrededor, cómo asumirlos para que puedas vivirlos de una manera un poco más ligera y más libre? A mí me hubiera encantado poder tener toda esta información varios años antes, así que esperamos que también sean de mucha utilidad. Te agradecemos infinitamente, Caro, por tu generosidad con este espacio, con la apertura em, pues, y con querer servir y seguir creando esta comunidad donde somos cada vez más marqueteros busteando juntos, decimos nosotros, ¿no? Encontrando más hacks, encontrando más boosters. ¿Qué es un hack? Un tip. ¿Qué es un booster? Un impulsor. Cosas que nos pueden hacer nuestra vida de CMOs y de marqueteros más fácil dentro de todo este mar que tenemos que surfear todo el día. Caro, Súper Caro, muchas gracias. Gracias por tus palabras. muchas No, gracias a ti. por tu apertura. Muy chévere todo lo que nos has contado y de verdad te admiramos por el rol que estás haciendo y también porque te conozco personalmente y eres una gran persona. Entonces, nada, pues muchas gracias por estar acá. Gracias por el espacio. Me lo disfruté. Qué un gusto estar aquí con usted. Qué rico. Nosotros también esperamos que nos oigan más personas desde México, nos conozcan. Nosotros tenemos una aceleradora de marketing estratégico que se llama Flyboost y esta es la cuña intencionada dentro del espacio. Muy pilos, muy recomendados, además. Y con todas las intenciones también de poder servir en otros países. Tenemos 3 temas principalmente. Trabajamos inicialmente con marketing estratégico, ayudando a las compañías y poniéndonos como una turbina de marketing estratégico para las compañías que necesitan eso ahora. Cada vez que tienes nuevos equipos, equipos más juniors, te enfrentas a retos distintos cuando se reinventa el mercado. Para las compañías que no son tan grandes, los apoyamos con el plan de negocio. Porque cuando llegamos a hacer un plan estratégico de marketing y no hay plan de negocio, es muy difícil poder ayudar a hacer una recomendación. Trabajamos siempre de la mano con los equipos de la compañía. Somos unos convencidos que nadie conoce su negocio mejor que el cliente, pero tenemos que hacer unas preguntas clave que son las que nos ayudan a construir juntos. Y finalmente trabajamos también en cómo comunicar efectivamente y cómo construir una buena cultura o comunicar efectivamente la sostenibilidad. Entonces ahí les dejo la cuña nuestra y esperamos que nos acompañen en muchos otros capítulos y que probablemente tengamos a Caro más adelante abordando unos temas distintos porque acá queda mucha tela para cortar. Chao, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo para todos. Caro, mil y mil gracias. Si este episodio te hizo decir, uff, a mí también me pasó, compártelo con otros que estén en el camino del marketing. Y recuerda, no estás solo. Somos varios cracks busteando juntos.